Imagina un campo de fútbol donde la magia no se mide en goles, sino en sonrisas. Donde un regate puede hacer vibrar un estadio y un toque de balón basta para recordar por qué amamos el fútbol. Hoy hablamos de un hombre que transformó el juego en arte. Hoy hablamos de Ronaldinho. Hay futbolistas que ganan títulos, hay futbolistas que hacen historia, y luego están esos jugadores únicos que consiguen algo todavía más difícil: hacer feliz a la gente con un balón en los pies. Ronaldinho no solo fue un genio del fútbol, fue sobre todo una sonrisa eterna corriendo por un campo de juego. Un niño que nunca dejó de jugar, un artista que convirtió cada partido en un espectáculo, un futbolista que transformó el fútbol en pura alegría. Ronaldinho nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Desde muy pequeño ya se le veía algo diferente. No era solo bueno, era especial. Mientras los demás niños corrían, él bailaba con el balón. Mientras otros aprendían a pasar, él inventaba. En el colegio llegó a marcar 23 goles en un solo partido, una cifra que ya dejaba claro que estábamos ante algo fuera de lo normal. Hacía sombreros, caños, regates imposibles que provocaban carcajadas, aplausos y asombro. El público enloquecía al verlo jugar, aunque solo fuera un niño. Pero si algo caracterizó siempre a Ronaldinho fue su sonrisa, una sonrisa única, contagiosa, sincera. Sonreía cuando jugaba, cuando perdía, cuando ganaba. Sonreía porque para él el fútbol no era una obligación, era felicidad, era libertad, era el lugar donde se sentía vivo. Pero la vida también le golpeó muy pronto. Cuando aún era muy joven, perdió a su padre en un accidente en una piscina. Aquella tragedia marcó a toda su familia y por primera vez aquella sonrisa se apagó. Fue un golpe durísimo. Sin embargo, ese dolor no lo destruyó, lo hizo más fuerte. Ronaldinho convirtió el fútbol en su refugio, en su manera de honrar a su padre. Él quería ser feliz jugando al fútbol y luchó por ese sueño con todas sus fuerzas. Su trayectoria profesional comenzó en el Grêmio de Porto Alegre, club donde se formó en su cantera. Allí empezó a demostrar que aquel niño sonriente tenía nivel para conquistar el mundo. En 1998 debutó con el primer equipo en la Copa Libertadores, pero fue en 1999 cuando explotó definitivamente. Con tan solo 18 años marcó 22 goles en 47 partidos y protagonizó actuaciones memorables, especialmente en los clásicos ante el Internacional. En una de aquellas finales dejó en evidencia a una leyenda del fútbol brasileño como Dunga, con una acción que todavía hoy se recuerda. Primero un sombrero y luego un regate imposible. Aquella jugada simbolizó lo que era Ronaldinho: descaro, talento y diversión pura. En 2001 llegó su primer gran salto a Europa, cuando fichó por el Paris Saint-Germain. Su etapa en Francia estuvo marcada por la irregularidad, con conflictos internos y por una relación difícil con algunos entrenadores, pero aún así dejó destellos de su gran talento. El PSG llegó a una final de la Copa de Francia con él en el equipo. Todos sabían que aquel futbolista estaba destinado a algo mucho más grande. La llegada de Ronaldinho al FC Barcelona en el verano de 2003 no solo fue un fichaje, fue un punto de inflexión en la historia del club. El Barça atravesaba uno de los momentos más delicados de su trayectoria reciente: crisis institucional, años sin títulos importantes, una afición desilusionada y un Camp Nou que había perdido gran parte de su magia. El club necesitaba algo más que un gran jugador. Necesitaba un símbolo de esperanza, y ese símbolo tenía una sonrisa eterna y un balón siempre pegado al pie.
Desde el primer día, Ronaldinho no solo cambió el equipo, cambió el estado de ánimo de todo el barcelonismo, devolvió la ilusión, la alegría, la confianza en el futuro. Cada partido se llenaba el estadio por él, cada toque suyo levantaba al público de los asientos. No era solo lo que hacía, era cómo lo hacía. Jugaba con una libertad que parecía imposible en un fútbol cada vez más táctico y físico. Ronaldinho jugaba como si estuviera en la calle, como cuando era un niño en Porto Alegre. En su primera temporada, 2003-2004, el Barça pasó de la mediocridad al subcampeonato de Liga. Ronaldinho marcó 15 goles, repartió asistencias imposibles y sobre todo inició una transformación profunda del equipo. Ese año conquistó su primer FIFA World Player y el mundo ya entendía que estaba ante un futbolista irrepetible. Pero fue en la temporada 2004-2005 cuando Ronaldinho empezó a construir su leyenda en el Barça. Lideró al equipo hacia un título de Liga después de 6 años sin ganarla, y no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo a través del fútbol más brillante, más ofensivo y más espectacular que se había visto en años en el Camp Nou. Cada jornada dejaba una jugada para la historia: caños, sombreros, pases sin mirar, disparos imposibles, celebraciones sonrientes. El Barça volvía a ser un equipo temido, respetado y admirado en toda Europa. Sin embargo, el momento que definió para siempre la grandeza de Ronaldinho con la camiseta azulgrana llegó la temporada 2005-2006, en el escenario más hostil que existe para cualquier jugador del Barça, el Santiago Bernabéu. Aquel día Ronaldinho ofreció una de las exhibiciones individuales más impresionantes que se recuerdan en un clásico. Desde el primer minuto dominó el partido a su antojo. Regateaba, distribuía, aceleraba cuando quería, frenaba cuando le convenía. El Real Madrid, lleno de estrellas, no encontraba manera de detenerlo. Y entonces llegaron los 2 goles. 2 goles que parecían pintados con el pie. 2 goles que humillaron al eterno rival no por el resultado, sino por la manera en que se consiguieron. Tras su segundo tanto, ocurrió algo absolutamente histórico. Una gran parte del Santiago Bernabéu, la casa del máximo rival, se puso en pie para aplaudir a un jugador del Fútbol Club Barcelona. Aquello solo lo habían conseguido muy pocos en toda la historia. El público madridista entendió que estaba presenciando algo único. No aplaudían al rival, aplaudían al genio, aplaudían al fútbol en estado puro, aplaudían a Ronaldinho. Ese aplauso fue mucho más que un gesto deportivo. Fue el reconocimiento universal a un futbolista irrepetible. Fue la confirmación de que Ronaldinho había cruzado la frontera que separa a los grandes jugadores de las leyendas eternas. Ese mismo año, Ronaldinho conquistó su Balón de Oro y su segundo FIFA Gold Player consecutivo. El Barça ganó la Liga de Campeones de 2006, devolviendo al club a la cima de Europa después de 14 años. Ronaldinho fue una de las piezas clave del equipo que formaban Xavi, Iniesta, Puyol, Eto'o, Deco y un joven Leo Messi que comenzaba a asomarse al mundo. Aquel Barça no solo ganaba, enamoraba. Ronaldinho no fue solo el líder deportivo, fue el padre futbolístico de una nueva generación. Enseñó a competir divirtiéndose, a ganar sonriendo, a disfrutar incluso bajo la máxima presión. Messi siempre ha reconocido la importancia que tuvo Ronaldinho en su adaptación al primer equipo. Lo protegió, lo ayudó, lo integró, le cedió penaltis, protagonismo y cariño. De alguna manera Ronaldinho fue el puente entre 2 eras, la del Renacimiento y la de dominación total que vendría después. Para el barcelonismo, Ronaldinho fue mucho más que un futbolista. Fue el jugador que devolvió el orgullo, que levantó a un club herido y que transformó la tristeza en alegría. Fue el inicio del ciclo más glorioso de la historia del Barça. Sin Ronaldinho nunca se entendería todo lo que vino después. Pero como ocurre con muchas estrellas, su luz fue tan intensa como fugaz. A partir de 2007, las lesiones, el cansancio acumulado y una vida personal cada vez más desordenada comenzaron a afectar a su rendimiento. En 2008 abandonó el club, se marchó sin hacer ruido, sin polémicas,
pero dejando una huella imborrable. Ronaldinho no solo ganó títulos con el Barça, cambió la historia del club, devolvió al Camp Nou la magia que había perdido, transformó al Barça en un equipo admirado en todo el planeta, preparó el terreno para la mejor etapa que jamás ha vivido la institución. Su legado no cabe en estadísticas, está en la memoria de la gente, en cada niño que quiso ser futbolista tras verlo jugar, en cada aficionado que volvió a creer. Ronaldinho fue el artista que devolvió el arte al Camp Nou, fue el mago que devolvió la sonrisa a todo un club, fue el genio que hizo eterno al Barça antes de la era Messi. Y por eso, pasen los años que pasen, su nombre siempre será pronunciado con respeto, admiración y nostalgia en la historia del FC Barcelona. A nivel de selecciones, su historia con Brasil también es legendaria. Debutó con la absoluta en 1999 y ese mismo año ganó la Copa América y la Copa Confederaciones. En el Mundial de 2002 formó junto a Ronaldo y Rivaldo uno de los tridentes más recordados de la historia. En los cuartos de final ante Inglaterra marcó uno de los goles más icónicos de los mundiales, con una falta desde casi medio campo que sorprendió a todos. Brasil fue campeona del mundo y Ronaldinho entró definitivamente en el Olimpo del fútbol. Pero como muchas veces ocurre con los genios, después de tocar el cielo llegó el descenso. A partir de 2007 comenzaron las lesiones, el desgaste, la pérdida de regularidad. En 2008 dejó el Barcelona para fichar por el Milan, donde volvió a ganar una liga, en este caso la Liga Italiana. Después regresó a Brasil para jugar en el Flamengo y más tarde en el Atlético Mineiro, donde viviría uno de los últimos grandes momentos épicos de su carrera, la conquista de la Copa Libertadores de 2013. Aquella victoria lo convirtió en uno de los pocos futbolistas de la historia en ganar Champions League y Copa Libertadores. Más tarde jugó en México y terminó su carrera profesional en el Fluminense. En 2018 anunció oficialmente su retirada. Se iba el jugador, pero quedaba el mito. Se iba el futbolista, pero quedaba la sonrisa eterna. Ronaldinho ganó todos los títulos más importantes del fútbol: Mundial, Champions, Libertadores, Copa América, Copa Confederaciones y Balón de Oro. Fue 2 veces mejor jugador del mundo, Rey de Europa, Rey de América, incluido en el FIFA 100 y en todos los equipos ideales. Pero más allá de los títulos, ganó algo que muy pocos consiguen: el cariño del mundo entero. Porque Ronaldinho no solo fue un jugador de fútbol, no solo fue un ganador, fue un soñador que nunca dejó de ser niño, un chico humilde de Porto Alegre que superó la pérdida de su padre, que luchó desde abajo, que conquistó estadios y que hizo sonreír a millones de personas. Un futbolista que hizo que niños, jóvenes y adultos se enamoraran del fútbol solo por verlo tocar el balón. Hoy, cuando vemos vídeos de sus jugadas, sus regates, sus goles imposibles, sus pases sin mirar, sus risas en el campo, entendemos que Ronaldinho no fue solo un futbolista. Fue una forma de entender el juego, fue alegría y fue arte, fue la demostración de que el fútbol también puede ser poesía. Y quizás por eso su legado no se mide solo en trofeos, sino en emociones, en recuerdos, en sonrisas, en niños que soñaron con ser como él, en aficionados rivales que incluso perdiendo se levantaron para aplaudirlo. Ronaldinho nos enseñó que el fútbol no es solo competir, es disfrutar, es crear, es compartir felicidad. Y mientras exista un balón rodando en cualquier calle del mundo, mientras un niño intenta un regate imposible, mientras alguien juega al fútbol con una sonrisa, el espíritu de Ronaldinho seguirá vivo, porque algunos jugadores ganan partidos, otros ganan títulos, pero solo unos pocos, muy pocos, ganan el corazón del mundo entero. Y Ronaldinho eso ya lo ganó para siempre.